Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bienvenidos nuevamente. Entonces, les venía diciendo, pues que es muy importante que usted se haga responsable de la adquisición de ese conocimiento y parte de ello es que usted haga ese reconocimiento de la plataforma. Puedo a veces sonar como papá, pero se los digo porque tengo mucha experiencia en esto y sé y estoy seguro que en el momento en que usted se haga la tarea, se tome la tarea de revisar los botones o los enlaces que hay en la parte izquierda, en el menú izquierdo, y no solo eso, leyendo los anuncios, sé que el 95%, si acaso no más, del 95% de dudas que usted tiene referente al curso van a tener su contestación en esos anuncios y en esa instrucción que les estoy dando en este momento. Entonces, vamos a continuar en este preciso instante con la videoconferencia. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta o referente a la temática anterior, la pueden hacer en el chat y lo podemos hacer desde ya si lo desea. Si tienen alguna pregunta referente a la temática que trabajamos, que es de las rutinas diarias. Y si no, pues contestamos. Continuamos con la actividad. Permítanme un momento. Creo que, a ver, permítanme un momentico, por favor. Un instante, voy a volverles a compartir la información. Solo denme un minutico. Ok. Muy bien, ahora sí se las comparto nuevamente. Doctor. All right. Entonces, vamos a trabajar esta evidencia o esta temática. Ya vimos que no hubo preguntas del tema anterior, entonces vamos a continuar. ¿Ok? At the doctor, verb, modal, and auxiliary. Entonces, vamos a ver los verbos modales de una manera muy sencilla. La idea aquí no es profundizar en la gramática de una manera en que pueda ser un poco compleja para ustedes. Sí, no somos lingüistas, ¿cierto? No vamos a trabajarlo a nivel de lingüista ni nada por el estilo, sino así como lo vimos en la forma anterior, para que ustedes tengan una idea de esto y después puedan remitirse al material de estudio del curso y una vez haber hecho esto, ustedes puedan tener una mejor idea de cómo funcionan los verbos modales en inglés. Okay. Entonces, algunas generalidades. Bueno, y contesto acá una pregunta. Primera pregunta. Algunas evidencias calificadas, otras no. Es correcto. En esta semana, esas evidencias que ustedes enviaron se van a ver reflejadas su calificación. ¿Ok? En esta semana ustedes ven la calificación de esas evidencias que ustedes enviaron. ¿Listo? Segunda pregunta. ¿Este material es para los de tercer nivel o para los de primero? Estos son para los de tercer nivel. Si usted desea permanecer aquí y es de nivel 1, no tiene ningún inconveniente. Pero lo que no quiero es que se vaya a confundir o que se vayan a adelantar demasiado y vayan a tener alguna dificultad. Si usted es de primer nivel y ya quiere salir de la videoconferencia porque esta no le corresponde, lo puede hacer, ¿ok? Si me pueden escuchar todos, por favor, coloquen un yes en el chat, por favor.
Ok, yes, yes. Yo veo aquí, yes, yes, yes. Todos me escuchan. Entonces, la persona que me escribió que se escuchaba entrecortado, no, parece ser que no es de mi parte. Si fuera de mi parte, muy seguramente sería que mi internet está mal, estuviera fallando. Pero tengo la conexión directa desde el módem al computador. Entonces, yo creo que en ese caso es usted la que debe revisar o el que debe revisar si la conexión de internet está bien. Puede incluso a veces salirse y volver a ingresar, les va a ayudar que se pueda mejorar quizás la conexión. Para aquella persona que me lo dijo, por favor, esa es la invitación. Sálgase e ingrese nuevamente. Si después de haber hecho esto, todavía se escucha entrecortado, deberá reiniciar el módem para volverse a conectar y ver si los niveles digamos, del internet están en óptimas condiciones. Esa es mi sugerencia. No, tranquila, tranquila Jessica. Yo entiendo todo esto. Estamos en educación virtual, modalidad virtual, entonces todas estas cosas pasan, suceden y pues es entendible. Usted no tiene culpa de que el internet no le funcione. Hace poquito estaba llamando también a Claro precisamente porque no la conexión en internet como tal directa, pero sí la de los repetidores estaba fallando. Y ya por fin me ayudaron con eso. Pero bueno, continuemos. Generalidades acerca de estos verbos modales. So, the modal verbs no admiten otros auxiliares. Entonces, cuando hablamos de auxiliares, estamos hablando de el do y el das, que es para el presente simple, es un auxiliar. Nosotros no podemos utilizar el do y el das como auxiliares en un verbo modal. Les explico. Aquellos verbos modales funcionan también como auxiliares. Entonces, tener dos auxiliares en una oración no tiene cabida. ¿Ok? Siempre y cuando aquel verbo auxiliar no se esté utilizando como auxiliar. Les explico mucho mejor. Resulta que el auxiliar do y das también son verbos. En una oración se pueden ir como verbos. I do my homework. Yo hago mi tarea. She does her homework. Está utilizando un presente simple, pero no está utilizando ningún auxiliar. No está utilizando el verbo como auxiliar, sino solo como verbo principal en la oración. Si usted utiliza el do como verbo principal de la oración, no habría ningún inconveniente en utilizarlo con los verbos modales. Por ejemplo, I can do my homework tomorrow. Puedo hacer mi tarea mañana. She can do her homework tomorrow. Ella puede hacer su tarea mañana. El can y el do ahí no pelean porque el do no se está utilizando como auxiliar, sino que se está utilizando como un verbo principal. ¿Cómo cómo se evidenciaría allí el problema? Bueno, que yo utilice el can y después de she can don't. Uy, ya. Hizo una negación con el don't, es decir, combinó la negación del don't cuando la negación se tiene que hacer con el can't. I can't do my homework tomorrow. Pero si va a decirlo, I don't do my homework tomorrow, eso ya no es gramaticalmente correcto. Se están mezclando auxiliares, se están mezclando un verbo con otro que no debería ir, ¿sí? Entonces, los verbos modales no admiten otros auxiliares como el ejemplo que le acabo de dar. No tienen pasado ni participio pasado. ¿Ok? Esos verbos. Ahora, el can es un verbo semimodal, porque el can sí se puede pasar a un pasado que sería el could. El participio pasado, could have. ¿Ok? Entonces, pero, por ejemplo, el verbo modal should y el verbo modal ought to y el verbo modal, permítanme, recuerdo acá uno,
should, ought to, tenemos el must. Ok, el must, por ejemplo, son verbos que no admiten ese pasado ni participio pasado. Es decir, la palabra must, la palabra should, la palabra ought to, no se pueden cambiar para volverlos pasado o participio pasado. Se van a utilizar siempre de la misma manera. No hay cambio en ellos. Ahora, otra cosa. Ellos, los verbos modales, no admiten la partícula to del infinitivo. Es decir, que después del should, después del must, por ejemplo, no puede haber, o después del can, no puede haber la partícula to del infinitivo. Hay unas excepciones, que es el have to, el used to y el ought to. Estos tres que ustedes ven aquí sí admiten la partícula del infinitivo to, pero los demás verbos modales no admiten la partícula to. Y eso es importante saberlo porque he visto muchos ejemplos en donde se comete este error que es muy común. Es muy común. I can to play, por ejemplo. No. Después del can, el verbo que viene debe ir directo. I can play or I cannot play. Y por último, dentro de las generalidades es que no admite la S. Si bien en el presente simple, por ejemplo, un presente simple en tercera persona, vamos a colocar she plays football very well. Ella juega fútbol muy bien. She plays football very well. Al play, como está en tercera persona, se le agregó una S, plays. Vamos a ver si lo puedo anotar acá de una. De esa manera, sí, vamos a ver, permítanme un momentico, cuadro de texto, vamos a colocar un cuadro de texto aquí, a ver si les indico mejor este ejemplo. Entonces, ok, no, me va a dejar. Vamos a colocar una tabla. La tabla es como que más color de la pluma, estilo, bueno, vamos a colocarlo acá, arriba. Vamos a colocarlo aquí arribita solamente para que ustedes tengan un ejemplo. She plays football. Very well. She plays football very well. Resulta que allí esto estamos hablando del presente simple. Entonces, la regla que nos indica el presente simple es que el verbo en tercera persona, ¿cuáles son las terceras personas? He, she, it. Es decir, él, ella, esto o esta. Son las terceras personas, singular. She plays football very well. El verbo debe ir acompañado de una S o una ES o en algunos cambios cuando terminan Y y ES. ¿Ok? Entonces, aquí podemos notar que le colocamos una S al final a play. Pero si yo quiero utilizar un verbo modal, vamos a utilizar el must. She must play football very well. Ella debe jugar fútbol muy bien. Eso es o sea, cuando utilizo el must, ya lo vamos a ver más adelante, pero tiene un significado fuerte. Es decir, o sea, es seguro que esa persona o que ella juega fútbol muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si se pueden dar cuenta, después del must, el verbo viene en su forma infinitiva. Es decir, no se le agrega una S y viene directamente después del verbo modal must. No se le coloca la partícula to, ni se le coloca la S. ¿Ok? Must, después del must, no viene el to. Y al siguiente verbo de la tercera persona, tampoco se le agrega S. Y al must, aún cuando estamos utilizando en tercera persona, tampoco se le agrega S. ¿Ok? Espero que hayan entendido esto porque esto es importante que lo tengan en cuenta. No admiten otros auxiliares, no tienen pasado ni participio pasado
no admite la partícula to, a no ser que sea el have to, used to y ought to, y no admite la S en la tercera persona. He, she, it. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son esos verbos modales, cómo utilizarlos. Should and ought to. Debería. Debería, ¿ok? Es debería. Los modales should and ought to indican una obligación moral más no necesidad. Should and ought to son sinónimos. You should call your mother, or you ought to call your mother. Ahora, aquí hay un error, no es ni el debes ni el debo, es debería. Deberías llamar a tu madre o a tu mamá. Eso es lo que significa allí. Tanto el should como el ought to significan lo mismo, debería. ¿Ok? I should or I ought to go home now. Ahora, vamos a utilizar uno de los dos. No vamos a utilizar los dos en la misma oración. I should go home now or I ought to go home now. Dos cosas. O utilizo el should o utilizo el ought. Cualquiera de los dos está bien. El más común de utilización es el should. Es el más utilizado. Debería irme a casa. Debería irme a casa ahora. Muy bien. Esto lo podemos utilizar como para dar sugerencias o incluso consejos. ¿Ok? Pero yo prefiero decirles sugerencias que consejos porque los consejos nadie los pide. A no ser, bueno, sí hay veces que los pide, pero las personas están acostumbradas a dar consejos cuando no se les pide. Es lo que quiero decir. Entonces, sugerencia es una cosa y el consejo es otra, aunque suenen igual o parecido. Un consejo viene de una persona que tiene la experiencia y el conocimiento, ¿cierto? Referente a algún tema. Y una sugerencia es simplemente eso, una sugerencia, algo que yo les digo a ustedes o que una persona les dice a ustedes sin necesidad de tener la validación de su conocimiento, pero es una sugerencia. ¿Ok? La sugerencia se puede o no tomar, el consejo también se puede o no tomar, pero regularmente los consejos cuando se dan es porque alguien se lo pide a uno, no porque uno quiere ir y darle el consejo gratis a la persona, porque hasta puede ofenderle, ¿cierto? Cuando uno se mete, por ejemplo, con los hijos de una persona o cuando se mete en un tema que es personal y usted va a darle un consejo, es mejor que no lo deje, es mejor que usted espere que la persona le pida ese consejo. Y esa es la sugerencia que les hago. Muy bien. Ahora, cuando yo hablo del inglés, yo sí les puedo aconsejar, porque primero, soy su tutor. Segundo, tengo la autoridad moral y el conocimiento para dar ese consejo. Pero no se lo estamos pidiendo, profe. Pues si están en un curso de inglés, lo más probable es que ese consejo sea bienvenido porque si ustedes están en un curso de inglés es porque están esperando que el profesor les enseñe y los aconseje por el buen camino o por el camino efectivo para aprender la lengua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuemos. Ahí podemos dar consejos, sugerencias con el should y el ought to. No son obligaciones. Simplemente son sugerencias o consejos. La persona puede tomar la decisión de seguirlos o no. Pero acá tenemos el must, que es el que les hablaba. El must indica una obligación, probabilidad o prohibición. El must es prácticamente una obligación. Si está en presente, en la forma afirmativa, es una obligación. Si está en la forma negativa, se convierte en una prohibición. Por ejemplo, si yo digo, you must not smoke, lo estoy haciendo una prohibición. Después del must, si le colocan la partícula not, N-O-T,
N-O-T, entonces lo está haciendo una obligación. Si está en afirmativo, entonces hacen una obligación. Acá hay dos ejemplos que cambian, digamos, de importancia, pero que lo utiliza el lenguaje. Entonces, you must see this movie. Tienes que ver esta película o debes ver esta película. Aquí hay una obligación. Yo me vi la película y no te estoy sugiriendo que la veas, estoy prácticamente obligando a que la veas. Pero ojo, aquí debe entenderse en el contexto que no es una obligación de vida o muerte, sino de, oye, la película es tan buena que si no te la ves, te estás perdiendo de una obra de arte o te estás perdiendo de la película del año, por ejemplo. You must see this movie. O sea, hay una imperatividad aquí de ver esa película porque es muy buena. Pero el must también puede utilizar otra, como por ejemplo, Dylan must see a doctor immediately. Dylan debe ver al doctor inmediatamente. Aquí ya la imperatividad cambia, ya cambia el tono. Ya aquí estamos hablando de algo médico. Es decir, se convierte en una obligación, pero ya una obligación que puede ser de gravedad. Muy bien. Continuemos. Acá tenemos el have to, que es tener que. Indica obligación o necesidad importante. Usamos el have to para hablar sobre una regla externa, situación o rutina. I have to do the homework. Tengo que hacer la tarea. Tengo que hacer la tarea. El más es debo hacer la tarea. Pero ese debo de deber es una obligación, ¿no? Y este have to es tener que. O sea, ya esto es una obligación incluso más fuerte. Tengo que hacerlo. O sea, no, si no hago esta tarea, pierdo la materia, pierdo el curso, pierdo, no sé. Mejor dicho, me regañan mis papás, no sé. Pero es una obligación, una necesidad importante. Debo hacerlo porque si no me puedo perder el año. Ahora, cuando hacemos la negación de esto, lo hacemos con la negación de un auxiliar. Recuerden que el have to tiene una excepción. Primero, el have to tiene la preposición to. Y al ser un verbo semimodal, este verbo se debe negar con un auxiliar que es el don't. ¿Ok? O el doesn't, si está en tercera persona. No vamos a hablar del presente simple en este momento, porque esto es algo que ya deben manejar los de nivel 3. O, si tienen dudas, pueden revisar el material de la unidad 1 o de la Activity 1. Muy bien, continuemos. Entonces, we don't have to study next week. No tenemos que estudiar la próxima semana. Ya aquí dejó de ser una obligación o necesidad importante. En la forma afirmativa es una obligación. En la forma negativa deja de ser una obligación. Miremos acá por último esta parte. Los shades of modality de los modal verbs. Las sombras de modalidad de los verbos modales. Entonces, para hacer una síntesis, un resumen de lo que vimos, un verbo modal, voy a leerlo en inglés y después en español. A modal verb is a type of auxiliary verb that expresses possibility, necessity, or obligation. Un verbo modal es un tipo de verbo auxiliar que expresa posibilidad, necesidad o obligación. Rules to remember. Reglas para recordar. Most modal verbs cannot be used in past future tenses. La mayoría de los verbos no pueden ser utilizados en tiempos pasados o futuros. When using, number 2, when using third person present tense modals do not have s ending. Cuando se utiliza o cuando es usado en tercera persona, los
verbos modales no tienen la finalización de la S. Y el último es use not to make modals negative. Para hacer la negación de un verbo modal simplemente se le agrega la partícula not. Y aquí tenemos el metro o la medición de lo que es entre lo menos fuerte hasta el más fuerte. Tenemos el shall, may, can, ought to, will, should, must, need, and dare. Todos esos son verbos modales, siendo el de menos fuerza el shall y el de más fuerza el dare. Porque es que el dare es como atrévete, ¿sí? Es como una incitación a hacer algo, ¿sí? Entonces, es eso. Muy bien. Voy a abrir una diapositiva solo para darles algunos ejemplos de cómo se debe utilizar esto. Y con eso concluiremos la jornada de hoy, de la videoconferencia. I should study 4 hours a day. I must study 4 hours a day. I have to study 4 hours a day. Pronombre, vamos a utilizarlo así. Pronombre en rojo, verbo modal en verde, verbo principal, vamos a colocárselos en azul, perdón, no, azul no, vamos a colocarlo en naranjado, y el complemento vamos a colocarlo en otro color. Coloquemos un morado. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Muy bien. Pronombre, verbo modal, verbo principal y complemento. I should study 4 hours a day. Entonces, miremos en el siguiente ejemplo y me lo van a escribir en el chat. ¿De qué color debe ir el I? ¿De qué color debe ir? ¿Qué es el pronombre? Eso está facilito. Se lo estoy poniendo, mejor dicho, como para que ustedes no tengan pérdida. Ok, red. El must. What color? What color for the mast? Green. Muy bien. Study. What color? Yellow. Las personas que tienen que desconectarse no tengan problema, no se preocupen, mejor dicho, lo pueden hacer. And this one, what color is it? What color should it be? Purple. Y lo mismo para lo demás, ¿cierto? Red, green, perdón. Acá green es para todos. Green, study, and purple. Ok. ¿Qué diferencia hay entre la primera, la segunda y la tercera? En significado. Alguien que me escriba, no importa, en español. ¿Cuál sería la diferencia entre la primera, que es la más diferente de todas, y la segunda y la tercera? ¿Para qué utilizamos la primera? La primera sugiere, muy bien. La segunda,
obliga. Y la tercera, la segunda es un deber, ¿cierto? Es un deber, la segunda, pero también es una obligación. Solo que la tercera es una obligación más fuerte todavía. Okay, I have to study 4 hours a day. Cuando yo digo I must study 4 hours a day, estoy diciendo yo debo estudiar 4 horas al día. Es una obligación. Pero cuando yo digo I have to study 4 hours a day, tengo que estudiar 4 horas al día, eso es, ya no hay elección. O lo haces, punto. En el must, no, yo debo estudiar 4 horas en el must. Tengo que estudiar 4 horas al día en el have to. Y en el should es debería estudiar 4 horas. El primero es simplemente lo que llaman los que saben de esto. Por ejemplo, Tony Robbins, que sabe de esto acerca de alcanzar objetivos y todo lo demás, dice, usted no obtiene lo que quiere, usted obtiene lo que tiene que tener. Lo que tiene que tener. Porque ahí no deja, ahí no hay grises. ¿Sí? Ahí o es blanco o es negro. O lo obtienes o lo obtienes. Punto. Pero si yo digo, debería estudiar 4 horas al día, pues ahí del debería al hecho hay mucho trecho. Si yo digo, yo debo estudiar 4 horas al día, ya es una oración más consciente del hecho de que, bueno, debo estar súper concentrado y hacerlo. Pero exactamente, el mismo escribió, sugiere, debe y tiene que. Muy bien. Y el have to, ya cuando uno dice, yo tengo que estudiar 4 horas al día, ya ahí no hay sombra de duda. Y ahí no hay grises. ¿Ok? Entonces, para que lo puedan tener presente. Bueno, muy bien. Entonces, espero que hayan entendido esta temática. Quiero agradecerles por la presencia de todos ustedes aquí. Ha sido de mucho agrado mío el hecho de tenerlos acá. Estas clases realmente se vuelven dinámicas cuando existe la participación de ustedes. Si yo estoy aquí sentado solo hablando frente, pues muy seguramente, como va a ocurrir, algunas personas lo podrán ver diferido, ¿cierto? No lo verán en directo, sino diferido o asincrónico, como le llaman. Sincrónico, como lo estamos haciendo en este momento, y asincrónico, que es en un momento después, un tiempo después. Pero es más valioso cuando existe la participación de ustedes, lo hace más enriquecedor dentro de todas las cosas. Entonces, les agradezco por eso. Espero que sigan mis consejos y sugerencias. Y bueno, deseándoles a todos ustedes una feliz tarde. I hope that you have a great day, okay? Thank you very much for being here. Bye-bye. You're welcome. Have a great day.